poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Quisiera que puedan acompañarme en en San Juan capítulo 1, San Juan capítulo 1, versículo 1. El verbo hecho carne. El título de este estudio es El verbo hecho carne. Y quisiera que me acompañen en la lectura de este capítulo, del versículo 1 hasta el 14, y poner unos apuntes ahí porque vamos a ir a visitar otros textos y luego volvemos nuevamente a esos textos, ¿no? a Primera de Juan, que es lo que nos vamos a estar centrando esta mañana. Vamos a leer San Juan capítulo 1, versículo 1 en adelante. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. O sea, Juan vino para dar testimonio de la luz. Dice, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio. Continúo con los 15, me voy hasta el 18, pero voy a estar desarrollando hasta el 14, pero para completar quisiera ya apoyarme en los otros versículos. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vino mediante Jesucristo. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. En estos tiempos estamos muy próximos a las festividades de fin de año. Y siempre existe, más allá del debate, de que, porque existe un debate de si Jesús nació el 25 de diciembre, de que es una fiesta pagana, y un montón de debates que se difiere. Ustedes mismos en las redes sociales van a estar probablemente viendo y llegándole algunos de esos, ¿verdad? Pero yo quisiera irme mucho más allá del debate sobre la fecha de nacimiento de Jesús, de que Jesús nació en tal o cual fecha, de que si es de origen pagano o no. No quiero centrarme en esta oportunidad o enfocarme en aquello que es subjetivo. Quiero centrarme y enfocarme en el hecho trascendente de lo que representa para la humanidad el hecho de que el Verbo se encarnó. Y me apoyo en los siguientes versículos. 1 Corintios capítulo 10, versículo 29 al 31.
La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis y bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. La versión Palabra de Dios para Todo dice así: no digo que ustedes piensen que no deben de hacer, sino que la otra persona supone que ustedes no deben hacer. O sea, uno dice, no, hay que festejar, y el otro dice, son lucecitas. Pero alguno puede preguntar, ¿por qué ha de ser juzgada mi propia libertad por lo que la otra persona piensa que está mal? Si doy gracia por lo que como, ¿por qué se me ha de criticar por comer? Porque lo importante es glorificar a Dios en todo, ya sea al comer, al beber o hacer cualquier cosa. Romanos capítulo 14, versículo 5, dice así: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Está hablando sobre las festividades que tenía el pueblo judío. Algunos decían, no, ya no hay que festejar, otros sí, otros seguían festejando, ¿verdad? El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracia a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. En la versión Palabra de Dios para Todos dice: otro caso, unos piensan que un día es más importante que otro. Unos dicen, no, es una fecha importante. Sí, esto ya es subjetivo porque depende de la emoción de cada persona, ¿verdad? Y hay quienes piensan que todos los días son iguales. Cada uno debe decidir por sí mismo, y el que le da gracia, que le da más importancia, a un día que otro, lo hace para agradar al Señor. El que come todos los alimentos lo hace para agradar al Señor, pues le da gracia. El que no come de todo lo hace también para el Señor y le da gracia. En Colosenses capítulo 2, versículo 16, dice así: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a día de fiestas, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es Cristo. Nos aclara un poquito más la versión Palabra de Dios para Todo. Este mismo versículo dice: por eso le digo, no permitan que nadie les diga lo que tienen que comer o beber, tampoco se sientan obligados a celebrar festividades tales como la fiesta de guardar, celebración de luna nueva o día de reposo. Esas son cosas pasadas, imágenes borrosas de lo que estaba por venir. Pero ahora tenemos a Cristo, que es la realidad. Les voy a hablar hoy de la realidad, no de lo que está alrededor, sino de lo objetivo, de la realidad que es Cristo. ¿Y cuál es la realidad de Cristo? Que siendo Dios, se encarnó, tomó forma de hombre y vino y habitó entre nosotros, y eso es realmente el centro del cristianismo. Vamos a estudiar este pasaje, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Vamos a ver, ¿qué dice ahí? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Versículo 2. Este era en el principio con Dios. Si observamos aquí, el apóstol Juan está diciendo tres cosas del Verbo, que es Jesús. Número 1, en el versículo 1 dice: en el principio era el Verbo. La palabra verbo deriva del griego, la palabra logos, que significa la palabra, o sea, Jesús.
ya existía, dice el versículo 1, ya existía antes de cualquier cosa visible o invisible. Y Juan tiene en su mente Génesis capítulo 1, versículo 1, donde dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra, Logos, que es Jesús, el verbo encarnado, no es una cosa creada. Hay algunos grupos y sectas, como los testigos de Jehová, que dicen que Jesús es un ser creado. La Biblia nos dice totalmente lo contrario, que la palabra, o sea, Logos, el verbo, es Jesús. Ya existía antes. El verbo, la palabra, no es una parte del mundo que comenzó a existir en un tiempo. No, la palabra, o sea Jesús, es parte de la eternidad. Y Él estaba con Dios antes de empezar el tiempo, antes de que se formara el universo. El tiempo, hermanos, es un concepto netamente humano. Para Dios no existe el tiempo. Él es eterno. Dice la Biblia en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 8, dice: mas, oh amado, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Según el calendario judío, desde que Adán estuvo en la tierra, más o menos pasaron 5000 y piquito años, y si 1000 años es un día para el Señor, 5000 son 5 días que no pasó para el Señor, pero aún ni siquiera es algo donde podemos asentarnos. Es simplemente una frase para que nosotros entendamos que Él no está sujeto al tiempo, al día. No podemos expresar eso con nuestras palabras porque sobrepasan nuestra capacidad de entendimiento acá en nuestro software que Dios nos puso a nosotros, porque nosotros estamos sujetos al tiempo. Ayer la hermana Mirta vino y teníamos reunión a las 3 y dijo: no voy a poder. Y después vino a las 4 y dice: no, me gana todo el tiempo y tengo que ir otra vez y tengo que hacer esto y me gana todo el tiempo y tengo que hacer, y vino corriendo otra vez, se fue a hacer lo que tenía que hacer y vino otra vez corriendo, y así, ¿verdad? Estamos sujetos nosotros al tiempo. Dios no está sujeto a eso, solamente nosotros estamos sujetos a ello. Es decir, Él trasciende el tiempo, Él es eterno. Bueno, ¿cuánto tiempo dura la eternidad? No tiene duración. La eternidad, es decir, la palabra, Logos, que es Jesús, no es una cosa creada, ya existía. Cuando empezó la creación, el Padre y el Hijo han existido siempre. Ellos son sin principio y sin fin. Ellos son eternos. Número 2. Juan dice que en el principio era el verbo. Regresamos al versículo 1, unos segundos, y el verbo era con Dios. Y aquí era, la palabra era, significa en el griego estaba. Cristo, la palabra Logos, estaba con Dios. En el principio era el verbo. Él siempre ha estado. Y luego añade Juan: y estaba con Dios. Es decir, que siempre, hasta donde nos alcance a entender esa palabra, siempre ha habido una estrecha relación, una conexión inquebrantable entre el Verbo, Jesús, y Dios el Padre. Eso quiere decir que nadie, escuchen bien, eso quiere decir que nadie nos puede decirnos cómo es Dios. Nadie puede enseñar cuál es la voluntad de Dios. Nadie nos puede enseñar el amor de Dios. Nadie nos puede mostrar el corazón de Dios, excepto uno solo, Jesús. O sea,
Dios mismo. Él siempre estuvo con el Dios, el Padre. Número 3. Y el verbo era Dios. O sea, el Logos dice era Dios. ¿Cuál es el origen en el principio del verbo? Bueno, número 1, en el principio era el verbo. Número 2, el verbo era con Dios. Número 3, el verbo era Dios. La palabra Jesús era Dios no es que dejó de serlo, sino que habla de que siempre ha sido, era y hasta el día de hoy. Hebreo capítulo 13, versículo 8 dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No tiene principio ni fin. Ahora, donde dice que el verbo era Dios, la palabra Dios en el griego es la palabra Deos. Esto significa que Jesús era con los mismos atributos que el Dios Padre tenía. Esto de que el verbo era Dios habla de que el mismo carácter del Padre es el mismo carácter que tiene Jesús. Son las mismas cualidades que tiene tanto el Padre como el Hijo. Es la misma esencia, como dice el viejo credo: Dios de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado. Engendrado cuando nació de la Virgen, pero no creado. Siempre ha existido. Cuando Juan dijo que la palabra Logos o Jesús era Dios, no estaba diciendo que Jesús es el mismo que Dios. No, sino que Jesús es igual a Dios. Esto lo dice Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, dice, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vemos aquí el Cristo divino, el Jesús divino, 100% Dios, que también es Jesús humano, 100% humano. Eso es el equilibrio en cuanto a lo que revela la Biblia respecto al verbo: 100% Dios, 100% hombre, así como nosotros. Cuando se sobreenfatiza la humanidad de Jesús, o se sobreenfatiza la divinidad de Jesús, se hace a un lado la humanidad de Jesús y se le despoja de su humanidad y se nos presenta a un Cristo muy lejano. Y cuando se sobreenfatiza la humanidad de Jesús y se deja de mencionar que también es Dios, se hace a un Cristo a nivel de los hombres. No, hermanos, tenemos que entender de los dos conceptos. Tenemos que entender bien los dos conceptos. El Padre y el Hijo estaban íntimamente compenetrados el uno con el otro. Ambos piensan lo mismo, sienten lo mismo, de tal manera que si conocemos al Hijo, conocemos al Padre, y si conocemos al Padre, le conocemos al Hijo. Jesús está tan íntima y totalmente identificado con Dios el Padre en sus pensamientos, en sus corazones, en su carácter, y conociendo a Jesús, conocemos perfectamente al Padre. Él lo dijo
En Juan capítulo 14, versículo 8, le dice Felipe. Felipe le dijo, Señor. Felipe, la palabra Señor es Curio, está reconociendo su divinidad. Dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿cuánto tiempo he estado con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dice tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creed por las mismas obras. Note que está diciendo, yo soy en el Padre. Es otra persona distinta, pero con la misma esencia. Ese es el misterio, llamamos el misterio de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Son tres dioses, son tres personas dentro de la Trinidad que son inmutables, incambiables, totalmente en una armonía impresionante. Esto es lo que se ve en toda la Biblia. Ahí menciona otra vez la afinidad que tiene, la unidad que posee entre ellos, sino que el Padre que mora en mí hace las obras. Bueno, eso dice, en este caso, yo nada más vine a hacer una misión, a cumplir una misión. Volvamos a Juan 1:3. Todas las cosas por Él. Pregunta, vamos a leer nuevamente. Todas las cosas por Él. ¿Quién es Él aquí? ¿Quién? Escuché por ahí muy tímidamente. ¿Quién es Él aquí? El Verbo. El Verbo. No es el Padre y el Hijo, es la combinación de la Trinidad, el Verbo, el Logos, la palabra. Fueron hechas, vuelvo a leer, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí está echando por tierra que no es un ser creado, que Dios no es un ser creado, porque un ser creado como tú y como yo, no podemos crear nada, no podemos crear algo de la nada. Cuando dice la Biblia en Génesis que Dios creó los cielos y la tierra, la palabra crear es la palabra hebrea bara. Esa palabra significa crear, pero crear algo de la nada. Ninguno de nosotros tenemos ese atributo de crear algo de la nada. Dios es el único que posee ese atributo. Y dijo Dios, sea la luz, y de la nada salió la luz. Y dijo Dios, produzca el mar seres vivos, y de la nada salieron o aparecieron de la nada. Esto es lo que significa en Romanos capítulo 4, versículo 17, como está escrito, un versículo bastante mal utilizado también por varias otras personas. Dice, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Ese es el Dios creador. Ese se refiere al atributo que Dios tiene de crear algo de la nada. Vuelvo a leer el versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. Jesús mismo, creador, creó todo junto con el Padre de la nada. Creó todo lo que vemos y luego dice, y sin Él
Jesús el Verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho o existiera. Nada de lo que hoy ves que existe, existiría sin Él. El día de hoy, bueno, los científicos no tienen la capacidad, o todavía no han explicado de por qué el universo funciona en una forma tan precisa, por qué la Tierra justamente está en una distancia exacta en referencia a la Luna, al Sol, a los otros planetas, porque si el planeta Tierra estuviese un poquito más cerca del Sol, entonces nos quemaríamos, y si estuviese un poquito más lejos del Sol, esto sería prácticamente todo hielo, nos congelaríamos. Ellos han creado hace 20 años, más o menos se va hablando, como dicen, el app que encontraron, que dice la partícula de Dios. No sé si han leído esa porción, que es una molécula que ellos dicen, aún no han dado respuesta muy satisfactoria sobre eso, pero dicen que fue el responsable de crear que la masa existiera. Pero aún están ahí varios laboratorios científicos, pero aún no hay nada concreto sobre eso. Bueno, cuando vemos en el universo, vemos ahí a la Tierra, que más de uno ha visto a la Tierra ahí flotando en un espacio, no tiene un hilo, nadie que le sostiene, y dicen, ¿quién sostiene la Tierra? Ayer o anteayer estuve viendo un video donde hay una cámara que enviaron a la Luna, hacia el polo sur de la Luna, con una cámara enfocada hacia el planeta Tierra, y se veía perfectamente la Tierra cómo estaba girando ahí dentro de su eje y también alrededor, digamos, del Sol. ¿Quién puede hacer todo eso? Hasta ahora estudian y invierten millones en aparatos, en equipos, para poder llegar a una conclusión. Obviamente de que Dios no existe, están queriendo ellos rebatir eso. Pero hasta ahora no han dado resultados, digamos, muy satisfactorios en cuanto a sus teorías. Son teorías. Bueno, dice la Biblia que sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y dice que en Él subsisten todas las cosas. Colosenses capítulo 1, versículo 16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, la que hay en los cielos y la que hay en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sea dominio, sea principados, sea potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Aquí Pablo, por el Espíritu Santo, está en total armonía con lo que Juan está diciendo acerca del Verbo encarnado. ¿Quién es Él aquí? Jesús. En el versículo que hemos leído en Colosenses. Pablo está hablando del Verbo, otra vez de Jesús, porque en Él, o como dice otra versión, porque por Él fueron creadas todas las cosas, la que hay en los cielos, entiéndase, todas las constelaciones, todo el universo, todas las galaxias, y todo, y las que hay en la tierra, ¿verdad? Bueno, voy a incluir lo que hay en la tierra, todo lo que podemos ver. Todo lo que vemos, visible e invisible, sean tronos, dominios, sea principados, sea potestades, todo fue creado por medio de Él. ¿Y para quién? Para Él. Y Él es, dice, antes de todas las cosas. ¿Él es qué? Antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten, o sea, se sostienen o funcionan. Ahora, si el Señor tiene total dominio, Jesús, estamos hablando de Jesús, total dominio del funcionamiento, tiene un control total
ahí, por decirlo así, en su computadora, que dio, por decirle una expresión, ¿verdad? Por decir una expresión para que podamos dimensionar, ¿verdad? En un control impresionante. Pero también dice la Biblia que Él conoce cuántos cabellos tenemos. Dice que tiene todos contados nuestros cabellos. Bueno, algunos no les es tan difícil de contar, pero hay algunos que sí, ¿verdad? También dice que esos pajaritos, dice que cuando cae uno a la tierra, dice que el Señor, Él tiene cuidado de eso. También tiene cuidado de eso. Es su creación. Él está en control aún de aquel pajarito que ha caído a tierra. En Mateo capítulo 10, versículo 29 dice: ¿no se vende 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestro cabello están todos contados. Cuando Jesús iba en la barca, ¿recuerdan ese episodio cuando Jesús iba en la barca y se levantó una tempestad bastante grande que apeligraba incluso la vida de los discípulos? Los discípulos ahí asustados y Jesús ahí dormidote, bien tranquilo, ellos van y le despiertan a Jesús y dicen: maestro, despiértanos. Y bueno, se levanta Jesús, se sacude, se pone bien, y ahora la tempestad le dice: calma. Y la tempestad se calmó. Los discípulos ahí se asustaron y dijeron: ¿quién es este que aún el viento le obedece? Ese es el Jesús que tiene el control de todas las cosas. Puede verlo en Mateo capítulo 8, está el relato de la tormenta, ¿verdad? Y ese es el Jesús que vive en nuestros corazones. ¿Es así? ¿Vive en nuestros corazones Jesús? Y Pablo dice, es que Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, funcionan. Cuando Dios creó el universo, lo hizo de la nada. Es decir, a que somos seres creados. Somos seres creados. ¿De dónde nos hizo Dios? Pregunta. Espero respuesta. ¿De dónde nos hizo Dios? A ver, hablen. De la nada. O sea, él dice que le tomó del polvo de la tierra. Bueno, y ahora sí está la respuesta de Antolín. ¿Qué es el polvo? Nada. Incluso nosotros nos sacudimos el polvo. Mucho polvo. Santi, ahí levanta mucho polvo ahí. Ahí cuando está ahí afuera. Y también en nuestra casa, ¿verdad? En nuestra casa nadie le dice: a ver, hijito, júntame todo el polvo y ve y véndelo. No tiene un valor, ¿verdad? Incluso a veces le mensajeo a mi esposa y le digo: ya, hola mi flor, ¿qué tal? Bien, ¿qué tal por ahí? Y hay un viento loco acá que entró todo el polvo acá en la pieza y ahora voy a tener que volver a limpiar, dice ella, ¿verdad? Bueno, ese es el polvo. ¿Qué somos? Polvo, nada, ¿verdad? No somos nada. Bueno, algunos se creen algo por ahí, ¿verdad? No se creen algo, no falta uno que se crea: no, yo acá, bueno, tiene el ego muy inflado, ¿verdad? Pero cuando entendemos que somos polvo, si tú y yo entendemos que Él es el creador y nosotros somos seres creados, que solo somos polvo, no hay razón alguna para que alguno de nosotros se sienta orgulloso de algo.
Bueno, uno dirá, bueno, yo he logrado, tengo una preparación académica, soy licenciado, licenciada, tengo doctorado, yo soy súper archi-inteligente, otro día, no, yo tengo buenas inversiones, hago bien, me sale todo bien, yo tengo plata, algunos dicen, ¿verdad? Bueno, pero no. Cuando conocemos el concepto de donde Dios nos formó, del polvo, que no vale nada, nunca debemos olvidar que existimos solo porque Dios nos creó. ¿De dónde nos hizo? De la nada. ¿Qué somos? Nada. Jesús dijo, separado de mí, nada podéis hacer. En Juan capítulo 5, versículo 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Nada podéis hacer en este pasaje se refiere a cuanto a nuestra salvación. No podemos hacer nada para salvarnos. Bueno, podemos hacer muchas cosas con nuestras manos. Este lugar se levantó con manos de gente que entiende sobre construcción. Otras hermanas entienden sobre costura y pueden hacerlo. Otros entienden sobre otra materia y pueden hacer. Pero nada podemos hacer que trascienda a la eternidad sin Él. Sin Él, nada podemos hacer. Y así Él lo afirma, Jesús mismo, que nada podemos hacer. Pero en el caso de nosotros, ¿cuántos son cristianos aquí? ¿Quién está en Cristo? ¿Quién está en Cristo? Bueno, en caso de nosotros, ahora, seguimos siendo polvo, pero para Dios ahora somos sus hijos. Los que no son sus hijos, esos se hacen polvo y desaparecen. Luego viene el juicio final. Pero en el caso de nosotros, como sus hijos, ahora somos algo especial para Dios. Ahora, lo que en mí todavía, escuchen bien, lo que en mí todavía no tengo la capacidad en el megabit o terabyte o gigabyte que Dios me puso en el cerebro del Creador. Vengo y dice, ¿yo qué soy? Polvo. ¿Qué es el polvo? Nada. Y Cristo vino por el polvo, vino a través del polvo. El creador de todo, el sustentador de todo el universo, hasta donde nuestra mente no alcance a llevar, vino a través del polvo. Y por más que le piense, no alcanzo a comprender que soy polvo, que no soy nada. ¿Y aún viniste así? Sí, aún vine así. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, ¿cuántos? Todos aquel que crean en Él no se pierdan, mas tenga vida eterna. A veces me quedo pensando, o cuando cantamos un himno que hace referente a mi Salvador y de su sacrificio por mí, a veces se me sale una lágrima, a veces dos, o a veces mucho, como muchos de ustedes también. Pero rebasa totalmente cualquier capacidad que los seres humanos tenemos. Seguimos siendo polvo y Dios amó lo que no vale nada.
pero ahora tenemos un valor en Cristo. Volvamos al libro de Juan, capítulo 1, versículo 4. Dice así: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Aquí Juan comienza su evangelio hablando de que el verbo es la vida, que en él estaba la vida, y el mismo evangelio, el mismo Juan, terminando su evangelio de Juan, en el capítulo 20, versículo 31, dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La palabra vida aquí, viene del griego zoe, que significa la misma clase de vida de Dios, o la vida que Dios tiene. Pregunta: ¿cómo es la vida que Dios tiene? La vida que Él tiene, Jesús, es indestructible, es inacabable, es eterna, una vida llena de paz que Él nos da, que Él nos quiere dar. Cuando usted dice: ¿quién dice? ¿Dónde se ha escuchado esto? Y dice: a ver, hijita, ¿sabe qué? Estoy tan preocupada, tan quebrantada aquí que mi trabajo, ve a Farma Total y cómprame un frasco de paz. ¿Sí? Espera, toma más plata y tráeme ya el otro frasco, que es esa paz que sobrepasa todo entendimiento. No existe, ni en Farma Total, ni Punto Farma, ni en ningún otro lado. Solamente encontramos eso en la vida de Jesús, que está ¿dónde? En nuestros corazones. Podemos tener muchas pruebas, muchas dificultades, pero cuando Cristo está en nosotros es diferente. Él nos da la fuerza, Él nos da el aliento cuando no lo tenemos. Ese es nuestro Dios. En Juan capítulo 5, versículo 39, dice, aquí había una discusión de Jesús con los fariseos, que eran los encargados de desmenuzar la palabra de Dios, de trazar la ley y de explicarlo al pueblo para que la gente lo entendiera. Ellos eran los encargados junto con los escribas. Los estudiosos de las Escrituras eran los encargados de hablar del Mesías, que había de venir para salvarnos. Pero ellos torcieron el concepto del Mesías. Ellos empezaron a hablar de un Mesías poderoso, como sentado en un caballo blanco impresionante, que iba a venir a librarnos de la esclavitud o del yugo de Roma. Es lo que estaban enseñando, pero eso no era lo que la Biblia enseñaba. Vendría un libertador, vendría un salvador, pero para librarnos del yugo del pecado. ¿Se acuerdan cuando el ángel le dijo a José que no tema recibir a María, su mujer, porque de su vientre nacería el Salvador? Mateo capítulo 1, versículo 20 dice: y pensando en él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero los fariseos y los escribas no enseñaron a ese Mesías, y este es el debate allí en ese pasaje que vamos a leer, Juan 5:39. ¿Tienen ahí? Y Jesús le está diciendo ahí: escudriñad las Escrituras,
porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. Dice el versículo 40. Dice, ¿quién es el dador de la vida? Pero hubo ocasiones que al venir Jesús aquí en la tierra, fue rechazado. Y sin duda alguna su corazón se dolía. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que todos crean el mensaje. Eso es lo que Él quiere. Dios, Jesús, que se crean el mensaje. Que todos crean. Y al creer viene el arrepentimiento y es cuando viene tu salvación. Desgraciadamente, no todos creen el mensaje. No quieren venir a mí para que tengáis vida. Quiero enfatizar aquí la primera frase. No queréis venir. El querer, hermanos, hermanas, está en la voluntad del hombre. Tú quieres, y viniste hoy a la reunión, tu voluntad te trajo hoy. Todo lo que quiere la vida de Dios, pero no todos quieren la vida de Dios, la vida que Él da. En Juan capítulo 10, y Él lo vuelve a recalcar Jesús, Juan capítulo 10, versículo 10, dice así, Jesús insistió diciendo, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengáis vida y para que la tengáis, ¿cómo? En abundancia. En otras ocasiones, Jesús se proclamó como, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie, absolutamente nadie, viene al Padre si no es por mí. Y la vida, que era la luz de los hombres, la vida, que es contrario a la vida, es la condenación, es la destrucción. Pero Dios no quiere eso para su criatura. Aún el pajarito tiene el cuidado, pero Él no quiere eso para nosotros. Él no quiere que nadie perezca. En Juan capítulo 3, versículo 15 dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel, en este versículo significa que indistintamente todo aquel que oye el mensaje, si lo cree, tendrá vida eterna. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Esa es la pérdida más grande que puedes tener, la perdición eterna. Porque al oír el mensaje y rechazarlo, tú solo te estás condenando, tú solo te estás yendo al infierno. Dios no manda a nadie al infierno como algunos dicen por ahí. Sí, el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. El infierno no fue creado para nosotros. Pero Dios envió a su Hijo a morir en una cruz por nuestros pecados. Pero no todos creen. Entonces, el no creer
y rechazar lo que Jesús hizo en la cruz, no hay otro mensaje que los pueda salvar. Como decía el hermano Máximo ahí, Señor, ya no, en el nombre de Dios estoy viniendo para entregarte un mensaje. Ese es el mensaje que puede salvar a una persona. Es hasta cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador, cuando empezamos a vivir verdaderamente la vida. Jesús es la única persona que puede hacer que valga la pena vivir. Como dice el himno antiguo, con Él la vida vale la pena vivir. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Y en Jesús, la muerte, los que estamos en Cristo, para nosotros la muerte es la antesala a una vida plena y total, que es la vida eterna. Reflexionando en esto, me puse a pensar y mirando hacia atrás a mis amigos de infancia y compañeros de colegio, cuando ellos se enteraron de que yo me hice cristiano, me decían de todo y me dejaban de lado en ciertas actividades del colegio y de amistades. Muchos de ellos y ellas, hoy que se burlaban de mí, muchas de ellas son madres solteras, ya otros están con su tercera esposa o tercera pareja, otros son alcohólicos, otros tienen hijos esparramados por todos lados, otros, algunos ya murieron, jóvenes, hace poco murió uno, sus hijos están en rebeldía, otros en depresión y otros en las drogas, consecuencia y fruto del pecado. Eso que me decían de que ¿qué estaban haciendo? Me decían, paquí, monje, pastor, ahí viene el aleluya, se burlaban de mí, ¿verdad? Y lo que se le venía en la mente, ¿verdad? Otro me dijo, te creía más inteligente, y decía, no, la vida hay que vivirla, y decía, pasándome una cervecita ahí, y ahí sudaba, y la cervecita así bien, bueno, y esa es la vida del mundo, esa es la vida, eso es lo que ofrece, eso es lo que puede dar. El 80% de esos mis compañeros, de los que habían burlado de mí, hoy tienen una vida miserable, no saben qué hacer, no saben ni de dónde agarrarse, vidas totalmente destrozadas por el pecado, porque no quisieron, no queréis venir a mí, dice la palabra. Bueno, si yo tuviera hoy, vamos a suponer, si yo tuviera que volver a nacer hoy y volviese a nacer de mi mami allá, Ramona Jara, yo tuviese que nacer de vuelta con ella y me presentaran el Evangelio, yo no tendría ninguna duda alguna de volver a elegir lo mejor, a Cristo. Y cuando más chiquito, mejor. Porque yo había recibido a Cristo Jesús a los 14 años de edad. Y vivía como uno más en ese entonces. Y ahora ya estoy bandeando los 43 años. Y en Cristo estoy 29 años.
29 años. ¿Y qué fueron los mejores años de mi vida que yo he tenido en Cristo? Porque quién sabe dónde estaría si Cristo no me hubiese buscado. Y ya estoy doblando los 14 años. Casi estoy por doblar los 14 años. No confundan, hermanos. No estoy diciendo que mírenme a mí como ejemplo. No confundan. No es eso lo que estoy queriendo transmitir. Como decía un dicho de Juan Calvino, dice: todo lo bueno que veas en mí es Cristo. Todo lo malo que veas en mí soy yo. Un dicho de Juan Calvino. Es mérito exclusivo de Cristo. Yo no tenía la capacidad de cambiar, ni siquiera un poquito. Él hizo la obra, y así como hacen cada uno de ustedes, la obra que vamos caminando cuando estamos en Cristo, entramos en un proceso de crecimiento espiritual, donde vamos formando y moldeándonos al carácter de Cristo. Porque cuando conocemos a Cristo, conocemos a Dios Padre. Bueno, ¿qué es lo que quiero ilustrar con esto? De que cuando tienes a Jesús en tu vida, tienes la vida eterna. Y es cuando realmente empezamos a vivir la plenitud de la vida. Cuando tienes a Jesús en tu corazón. ¿Cuántos tienen a Jesús aquí en su corazón? ¿Cuántos tienen a Jesús en su corazón? Bueno, el resto es basura. Yo tengo a mi esposa, tengo mis hijos, tengo paz, me acuesto con la conciencia limpia, despierto con la conciencia limpia, tranquila, y si en el trayecto del día cometo algún error, algún pecado, bueno, abogados tenemos para con el Padre. Dice Juan, 1 Juan 2:1, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es nuestro abogado. Y si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. 1 Juan 1:9. La mitad es 15. Bueno, son las 11. Son las 11. Ya me fui para 1 hora. Bueno, termino con esto. Cuando confesamos nuestro pecado, y vuelve nuestra conciencia a estar en armonía con Dios, y tu corazón vuelve a tener paz. Una vez que confesamos y nos apartamos del pecado. Aunque tenga una tortilla y arroz blanco para Navidad, eso es intrascendente. Tenemos lo mejor, tenemos la vida que está en Jesús. Amén. Oramos. Te invito, vamos a pararnos, ponernos de pie, y así oramos. Padre eterno, te alabamos y te engrandecemos, porque en este lugar estamos hijos que ha sido comprado con ese sacrificio. El Verbo que estaba siempre en la eternidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, se encarnó. El hecho más maravilloso para el ser humano, para tu creación, de que el Verbo se haya encarnado. Aquel Dios se hizo como uno de nosotros para salvarnos. ¿Qué valíamos? Nada. Pero de tal manera nos amaste, Señor. No hay una forma de tener una referencia en cuanto a tu amor para con nosotros. No existe. Por el cual te alabamos, te glorificamos y te reconocemos, Señor, como el dador de todo, de la vida que tú tienes. Eso es Dios en nuestra vida. Puede cambiarnos, puede transformarnos, puede hacer el cambio en nuestras vidas, pero solo en Cristo. Gracias, oh Dios, en Cristo Jesús. Amén. Amén.
Bueno, que tengan un excelente día.